¿Qué plan divino reveló Dios al crear dos pueblos enemigos a partir de un solo padre? Abraham. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra de Mesopotamia estaba llena de sombras y misterios. En medio de los valles y montañas polvorientas habitaba Abraham, un hombre de fe inquebrantable. Un día, mientras meditaba en su tienda, la voz del Señor resonó en su interior. «Ve de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré». Sin dudar, Abraham dejó su hogar, guiado por una promesa divina que lo haría padre de una gran nación y bendeciría a todas las familias de la tierra. Abraham partió junto a su esposa Sara, dejando atrás su mundo conocido. Sin embargo, el camino hacia la tierra de Canaán no estaba exento de desafíos. Los años transcurrieron, y aunque la promesa del Señor brillaba como estrella en la oscuridad, la realidad de su vida era un laberinto de incertidumbre. Sara, anhelando ser madre, ofreció a su sierva Agar, pensando que de ahí podría surgir la promesa. Fue en un instante de desesperación que nació Ismael, un eco de una promesa mal entendida que llevaría en su ser tanto dolor como esperanza. Mientras Ismael crecía, la tensión en el hogar aumentaba. Los susurros de rivalidad llenaban las noches, y Sara, sintiendo la sombra de su propia impotencia, reclamó la atención de Abraham. Un día, al ver a Ismael burlándose de su hijo Isaac, nacido milagrosamente de Sara, la angustia estalló. «Echa a esta sierva y a su hijo», ordenó, y Abraham se encontró en una lucha en su interior. A pesar de su amor por Ismael, la voz de Dios le recordó que la promesa iba ligada a Isaac. Abraham escuchó la orden del Señor y con el corazón angustiado envió a Agar e Ismael al desierto. Allí, en la soledad, Agar se desvaneció de desesperanza, el llanto de Ismael resonando como un grito de angustia. En ese momento crítico, el cielo respondió. Un ángel del Señor se acercó a Agar, abriendo sus ojos para que viera un pozo de agua. «No temas», le aseguró el ángel, reafirmando la promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación. Así, de un solo padre, nacieron dos pueblos, y la lucha entre ellos se convirtió en símbolo de una batalla más profunda, entre la carne y el espíritu, entre la desobediencia y el camino divino. Esta historia no es solo un relato de la humanidad, sino una invitación a reflexionar sobre las promesas de Dios, a mantener la fe en medio de la confusión. A pesar de los conflictos y separaciones, la soberanía de Dios brilla a través de cada prueba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Abraham se entrelaza con el destino de los pueblos, donde la herencia de cada uno se convierte en un reflejo del plan divino. La pregunta permanece: ¿cómo puede un solo padre dejar una herencia tan dividida y, sin embargo, ser parte del plan redentor de Dios? Las páginas de la historia están abiertas, aguardando la revelación del futuro prometido. Con el paso del tiempo, Abraham sentía en su corazón el peso de las promesas divinas. La vida en Canaán no era un camino recto, sino un sendero lleno de montañas de dudas y valles de anhelos. La fe incrementaba en su interior, pero también la incertidumbre lo acechaba como un lobo en la oscuridad.
El Señor le había prometido que Isaac sería el portador de la herencia, y esa confianza fue un faro que iluminó sus noches sombrías. Un día, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, el Señor volvió a hablarle en una visión. «No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande». Las palabras de Dios resonaron en su alma como un eco de esperanza en el vacío de sus preocupaciones. Sin embargo, Abraham, aún atrapado por la confusión ante la prolongada espera, respondió: «Señor Dios, ¿qué me darás si sigo sin hijo? Ismael será mi heredero». Esto evidenció su lucha, la batalla entre confiar en lo divino y depender de su razón. Dios, lleno de misericordia, lo llevó afuera y le dijo: «Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar ellas. Así será tu descendencia». Aquel instante fue un puente entre la realidad y el futuro. Las estrellas, brillando como promesas inquebrantables, daban forma a la visión de una vasta descendencia que él nunca podría imaginar. Y tú, conforme a la promesa, llevarás en tu vientre la fe de generaciones, continuó el Señor. Mientras su jornada continuaba, Abraham cultivaba una relación no solo con el Elohim que lo había llamado, sino también con el mundo que lo rodeaba. Así, llegó el tiempo en que Dios le pidió algo sorprendente, un sacrificio. A la mañana siguiente, cuando la luz del alba acarició la tierra, le dijo: «Toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria. Ofértalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». La solicitud pareció un contrasentido a las promesas pasadas, y la voz de Dios se convirtió en un eco desgarrador en el corazón de Abraham. Sin embargo, su fe era mayor que sus dudas. Así, se dispuso a obedecer, aferrándose a la certeza de que el mismo Dios que había prometido la vida a través de Isaac era capaz de resucitarlo si fuera necesario. El amor de Abraham por Dios superó su amor paternal, y en la penumbra de su corazón, la luz de la esperanza brillaba con fuerza. Los días se convirtieron en horas, y en la cima de la montaña preparó el altar. La lucha interna era feroz, un remolino de emociones desenfrenadas. «¿Cómo podría Dios cumplir su promesa si le ofrezco a mi hijo?», se preguntó. Pero al alzar su mano, la voz divina rompió los cielos nuevamente. «No extiendas tu mano sobre el joven». Esta intervención del cielo selló un nuevo entendimiento. Dios estaba formando en Abraham un hombre conforme a su corazón, dispuesto a sacrificar lo más preciado por una fe que generaría vida. Así, la historia de Abraham continuaba entrelazándose con la obra maestra del Creador. Las decisiones, los sacrificios y las promesas no eran meras casualidades, sino parte de un plan más grande. En medio de las pruebas, el poder soberano de Dios se hacía evidente, poniendo en movimiento un destino que afectaría a naciones y generaciones. Los ecos de la promesa aún reverberaban. «Por medio de Isaac será llamada tu descendencia». La lucha no solo era contra la carne, sino contra la desconfianza. ¿Qué más estaba por revelarse en este divino tapiz de redención? Las sombras del futuro se moverían en la búsqueda del cumplimiento del pacto, llevando a los pueblos a un desenlace en las manos soberanas de Dios. ¿Se desvelarán más misterios en la vida de Abraham? Las páginas están abiertas, aguardando la culminación del plan eterno de Dios. Abraham, después de haber escuchado la voz de Dios detener su mano, sintió un alivio indescriptible mezclado con asombro. El sacrificio que había estado a punto de hacer se convertía ahora en un punto de inflexión en su vida y en la historia de su linaje. Fue entonces cuando alzó la vista y vio un carnero atrapado en un zarzal que el Señor había dispuesto para el sacrificio. Con profunda gratitud, tomó el carnero y lo ofreció al Señor como holocausto en lugar de su hijo.
La fe de Abraham había sido probada y refinada como el oro en el fuego. Mientras la nube se disipaba y la luz del día iluminaba la cima de la montaña, Dios volvió a dirigirse a Abraham, y sus palabras resonaron como una melodía celestial. Por cuanto has hecho esto, y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, bendeciré tu descendencia y la multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Abraham, asombrado por la promesa renovada, sintió que el peso del futuro se levantaba de sus hombros. Las palabras de Dios, llenas de poder, comenzaban a revelar un profundo misterio. Sin embargo, entre el relucir de la esperanza, una inquietud comenzó a germinar en su corazón. ¿Qué será de Ismael, el hijo que tuve con la sierva? ¿Acaso el propósito de Dios no incluiría también a él? Mientras descendía de la montaña, le sobrevino el recuerdo de su vida en Egipto, de la decisión que había tomado en la angustia para asegurar su linaje. La tristeza y la confusión comenzaron a revolotear en su mente, como aves tratando de escapar de su cautiverio. En la distancia, vislumbró a su esposa Sara, esperándolo, y a su hijo Isaac, que corría hacia él. Sara, al ver el rostro del patriarca, notó una luz en sus ojos que no había brillado antes. «¿Qué ha ocurrido, Abraham?», preguntó con profunda curiosidad. Él tomó a su hijo en sus brazos y con voz temblorosa le compartió el encuentro en la montaña, la intervención del cielo y la promesa renovada. La alegría invadió su hogar, pero la sombra de la discordia aún seguía presente en su corazón. Días pasaron, y la vida en Canaán continuó su marcha. Sin embargo, la tensión entre Ismael y Isaac se volvió palpable. En su juventud, Ismael era un muchacho fuerte y audaz, y a menudo mostraba su talento en el campo, mientras que Isaac, el hijo de la promesa, crecía bajo la protección y el cariño de su madre. La rivalidad entre ambos jóvenes se incrementaba y la paz en el hogar se tornó en un terreno difícil de cultivar. Un día, mientras jugaban, Ismael se burló de Isaac y esta escena fue vista por Sara. La inquietud la invadió y al llamar a Abraham le dijo: «Echa a esta sierva y a su hijo, pues no heredará el hijo de la sierva con mi hijo, con Isaac». La angustia se apoderó de Abraham. No solo estaba en juego el futuro del hijo de la promesa, sino también el destino de Ismael y de la mujer con la que había tomado una decisión de dolor. Entonces el Señor habló a Abraham: «No te apenes por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque por Isaac será llamada tu descendencia». Las palabras resonaron en el alma de Abraham como un tambor que marca el tiempo de lo divino. Las decisiones que estaba a punto de tomar llevarían a la formación de dos grandes pueblos. Por un lado, la casa de Israel, el pueblo elegido; por el otro, los descendientes de Ismael, que caminarían por otro sendero bajo la providencia de Dios. Una historia estaba por comenzar, una batalla que se librarían por generaciones. Abraham, lleno de un asombro reverente, se dio cuenta de que la separación en su hogar era el primer acto de un drama eterno. ¿Qué propósito oculto de Dios yacería tras esta división? ¿Serían estas naciones que surgirían de su propia carne, rivales por siempre o parte de un plan más grande que él estaba tejiendo? Las interrogantes pesaban como una nube pesadamente cargada sobre su espíritu. A medida que las sombras del ocaso cubrían la tierra, la promesa de Dios retumbaba en su ser. «Yo seré con Ismael y haré de él una gran nación», con la fuerza de un eco distante pero vibrante. Las elecciones de un hombre estaban a punto de cambiar el curso de la historia, abriendo caminos que llevarían a señales de guerra, conflicto y redención por generaciones venideras. ¿Qué más revelaría el plan soberano de Dios en este viaje de fe? La historia de Abraham
Apenas estaba comenzando, y los misterios de su divina característica volvían a llamar. Al amanecer del día siguiente, Abraham se despertó con el peso del desafío que se avecinaba. La voz del Señor aún resonaba en sus oídos, y su corazón se debatía entre la obediencia y el desasosiego. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que los paisajes de Canaán, que antes le parecían tan prometedores, ahora parecían reflejar la turbulencia en su alma. Despertó a Sara, y sus ojos se encontraron con un profundo entendimiento. Ella vio la tristeza en su rostro, y supo que había llegado el momento. Aunque aún había alegría por la promesa cumplida a través de Isaac, la angustia de la decisión a tomar ensombrecía su corazón. «Debemos hacer lo que Dios ha mandado, Abraham», dijo ella con un tono firme, incluso mientras lágrimas surcaban sus mejillas. Así, al día siguiente, Abraham tomó a Ismael y a su madre Agar. Con un corazón penitente, les entregó un odre lleno de agua y pan, sabiendo que esta era quizás la última vez que vería al hijo de la sierva. Con cada paso que daba, sentía como si el peso de un mundo antiguo se desmoronara a su alrededor. La oración que había tenido entre los zarcillos de la promesa se tornó en un clamor por dirección divina. «Señor, ¿por qué esta separación?». Mientras tanto, Agar, angustiada por el futuro incierto, se adentraba en el desierto, llevando consigo el estigma de la desolación, buscando un lugar donde sus heridas pudieran sanar. A medida que el día avanzaba y el calor veraniego caía como un manto sobre ellos, el agua del odre comenzó a escasear y Agar se sintió abrumada por la desesperación. «No tengo fuerzas para seguir adelante», exclamó, colapsando en el suelo junto a su hijo. En el cielo, el ángel del Señor vio su aflicción. Con una voz llena de compasión execró: «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz de tu hijo en la angustia. Levántate, recoge a tu niño y ten confianza, porque en él también habrá un pueblo grande». Las palabras del ángel penetraron en su desesperación y le ofrecieron un rayo de esperanza. Al abrir sus ojos, Agar vislumbró un pozo de agua y su corazón se llenó de alabanza. Este sustento miraculoso no solo restauraría a su hijo, sino que, en ese momento, ella se dio cuenta de que el propósito de Dios también abarcaba a Ismael. Era más que un simple hijo de Abraham. Era parte de un legado divino que abrazaría al mundo de una manera desconocida para ella en ese momento. Ismael creció y se convirtió en un hombre fuerte, y Dios estaba con él, incluso mientras su historia se entrelazaba con la de Israel. Mientras tanto, en Canaán, Abraham reflexionaba sobre la reciente separación. Cada día miraba hacia la distancia con esperanza y miedo. En su espíritu podía sentir que algo grande estaba a punto de desplegarse. ¿Cómo podría Dios realizar su promesa a través de la tensión entre sus dos hijos? Las sombras de su vida comenzaron a proyectar imágenes de lo que sus descendencias significarían para la humanidad. Una guerra por tierras, un conflicto de fe y, a su vez, una búsqueda por el mismo Dios. El susurro del divino llegó una vez más a su corazón. Tus hijos no son solo tu legado, sino también parte de un plan eterno que alcanzará a todas las naciones. En la lucha entre ambos, mi gloria será revelada. La comprensión de que el propósito de Dios no se limitaba a su familia inmediata, sino que abarcaba todas las generaciones por venir, llenó su corazón de asombro. Entonces, un nuevo desafío se presentó ante Abraham, la promesa de una redención que no solo se detendría en su linaje. La pregunta quedó suspendida en el aire, impulsada por el viento del Espíritu. ¿Cuál será el destino de estas dos naciones que nacerán de un solo Padre? ¿Cómo se entrelazarán sus caminos en la historia de la salvación?
La obra de Dios estaba apenas comenzando a manifestarse, y el propósito eterno que Él había designado para cada uno de ellos seguía un camino desconocido. La noche cayó sobre la tierra de Canaán, mientras un profundo silencio envolvía la morada de Abraham. Allí, el patriarca se sumía en un torbellino de pensamientos. Había sido el hombre elegido, el portador de la promesa divina, pero ahora la carga de sus decisiones lo mantenía despierto. «Oh Señor», murmuraba en su corazón, «¿has hecho todo esto solamente para que la angustia reine entre mis hijos?» Con cada susurro de viento que se deslizaba entre los árboles, Abraham sentía que el cielo aguardaba su respuesta. Pensamientos sobre el futuro de Ismael y la relación de Isaac se enfrentaban en su mente como dos fuerzas antagónicas. La sombra de su decisión lo seguía, y la pregunta por el propósito de Dios resonaba en lo más profundo de su ser. En el silencio de la noche, la voz del Altísimo quebrantó la oscuridad. «Abraham», dijo el Señor, con la majestad que sólo Él poseía, «tus pasos de obediencia son vitales para mi plan, pero no debes temer por el impacto de tus decisiones. Ismael será una nación, su destino está en mis manos». La iluminación de esa revelación acarició su corazón, pero la confusión aún lo perseguía. ¿Por qué debe existir tal división, Señor? ¿Por qué dos caminos deben surgir de uno solo? La voz de Dios continuó, como un rayo de luz en la penumbra. «A través de Isaac estableceré un pacto eterno que llevará la salvación al mundo. Con Ismael mostraré mi misericordia y mi poder. Él también será un padre de naciones. Pero recuerda, en la división hay una oportunidad de revelación. Abriré camino para que todo aquel que me busque encuentre vida». Mientras el patriarca tomó esta verdad, se dio cuenta de que el plan de Dios abarcaba más que sus propias esperanzas. La eternidad latía con fuerza en el corazón de cada promesa, y Dios, en su sabiduría, había trazado un camino que desbordaría en bendiciones hasta las naciones. Aunque su camino se llenaba de desafíos, cada uno de ellos era una oportunidad para la gloria de Dios. Por la mañana, tras una noche de introspección, Abraham salió al campo. Subió a la cima de una colina, y desde allí podía ver las extensas tierras que se extendían ante él. Las mismas tierras que Dios le había prometido. Una brisa le trajo un susurro ligero que parecía decirle que no estaba solo en su lucha. «Confiaré en ti, Señor», declaró en voz alta, su voz resonando como un eco sagrado. De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por un grupo de hombres que venía del este. Eran mercaderes, viajantes en busca de nuevas tierras para comerciar. Al acercarse, notaron la seriedad en el rostro de Abraham. «¿Por qué parece tan preocupado, buen hombre?», preguntaron. Abraham, reconociendo que su angustia no era solo suya, vio en ellos una oportunidad de hablar del destino que Dios había develado. «Mis hijos vivirán en conflicto, pero su historia no acabará ahí. La obra de Dios es mayor y eterna». Los hombres escucharon con asombro y respeto el relato de un padre que enfrentaba la tormenta de la providencia divina. Mientras el día comenzaba a disipar las sombras de la noche, una luz se encendió en el corazón de Abraham. Si esto era solo el comienzo de un plan divino que alcanzaría a todas las naciones, el peso sobre sus hombros se tornaba en un estandarte de esperanza. Cada paso hacia adelante no sería en vano. Era parte de un propósito que trasciende el tiempo y el entendimiento humano. Entonces, un nuevo desafío en forma de un encuentro inesperado despertó sus inquietudes, y una pregunta se instauró en su ser. ¿Qué mensaje debemos llevar a las generaciones futuras cuando la historia de estos dos pueblos se cuente? Las palabras de Dios resonaban en el aire, presagiando enigma y revelación. El destino de estos dos pueblos es una carta que aún no se ha escrito, pero en esta historia
Habrá un camino hacia la redención que solo yo puedo trazar. La eternidad brillaba sobre la tierra de Canaán, aguardando que Abraham y su linaje abrieran la puerta a la obra más gloriosa de Dios. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, dorando las colinas de Canaán con un fulgor cálido y radiante, Abraham se vio inmerso en un mar de reflexión. Las palabras del Señor aún resonaban en su corazón, como un eco divino que prometía esperanza en medio de su confusión. A pesar de la alegría que podía emanar de ser el portador de una promesa, la sombra del dilema que enfrentaba con Ismael e Isaac emergía cada vez que se perdía en sus pensamientos. La tierra ante él, tan rica y fértil, simbolizaba los sueños que había albergado. Sin embargo, esa esencia de prosperidad parecía empañada por el temor a las divisiones futuras. ¿Cómo puede una bendición transformarse en un conflicto?, se preguntó mientras caminaba por los campos. Su caminar lo llevó cerca del pozo, donde observó a sus criados reunir agua. De repente, un desierto de pensamientos cruzó su mente. Si Ismael llegaría a ser una gran nación, pero su vida estaba entrelazada en un conflicto con Isaac, ¿cómo podría la fe de su linaje resistir tal prueba? En medio de sus cavilaciones, se encontraba en la fragilidad de su propio entendimiento. Pero en su corazón había una certeza: el Señor es mi refugio. Decidió que debía compartir sus pensamientos con Sarai. Buscándola, la encontró en la entrada de su tienda, contemplando el cielo deslumbrante. «Amada mía», dijo él, «hoy he meditado en la promesa que el Altísimo nos ha confiado. Nuestros hijos serán el comienzo de algo grande e incomprensible». Sarai, con su mirada sabia y profunda, lo animó. «Dios no nos ha abandonado. Ismael será un hombre fuerte y Isaac será el prometido. Confiemos en el Señor, pues sus caminos son más altos que los nuestros». Al caer la tarde, mientras el calor del sol comenzaba a ceder, Abraham se encontró contemplando el ocaso. Una vez más, la voz del Señor lo sorprendió en medio de su meditación. «Abraham, ven aquí». En un instante el sentido de la presencia de Dios envolvió la atmósfera. Se postró ante él, sintiendo la gloria que emanaba en el aire. «Escucha atentamente», dijo el Señor. «Toda esta tierra que ves, a ti y a tu descendencia la daré, y será tuya la llave de la redención, que se abrirá a los pueblos. A través de la sangre de tus hijos, mi pacto se llevará a cabo, y los que buscan la salvación encontrarán en mí la paz». El entendimiento comenzó a fluir en su interior como aguas vivas. Ya no sería solo un patriarca, sino el testimonio viviente de un propósito eterno. «Señor», clamó Abraham, «¿cómo será esto si cada día se percibe más el conflicto? En la diversidad, Señor, ¿cómo hallarás la unidad?» «Abraham», replicó la voz de Dios, «ven y mira. Soy yo quien dispongo los corazones. Aunque el camino de cada uno parezca errático, en la plenitud de mi plan llegaré hasta los rincones del mundo. Ismael y Isaac serán testigos de la lucha, pero también del amor que rodea el pacto. Así, mientras las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, el patriarca recibió el mensaje que sellaría su ser. «Mis promesas son para todos, y en la historia de la salvación estos hombres serán portadores de mi mensaje de misericordia. A través de ellos enseñaré que incluso en el conflicto hay un propósito divino». Abraham se sintió inflado de un nuevo fervor y expectativa. Aún quedaban muchas preguntas por resolver, pero sabía que el camino a seguir sería guiado por la mano divina. «Oh Señor», exclamó en su corazón, «¿qué plan mayor tienes entrelazado en este entramado de vidas?» Las sombras se alargaban sobre la tierra, pero en su interior una luz empezó a centellear en cada pregunta, y ante el vasto cielo una nueva inquietud surgió. ¿Qué corrientes de gracia brotarán de esta historia, y cómo revelarán tu gloria, Señor?
La respuesta a sus dudas aún aguardaba en la vastedad del plan soberano de Dios, avanzando hacia el inexorable amanecer de la historia redentora. Mientras las estrellas centelleaban en la vasta oscuridad del cielo, Abraham permanecía en profunda meditación, su alma inquieta y llena de expectativa. Las palabras del Señor aún reverberaban en su mente. Ismael e Isaac serán portadores de mi mensaje de misericordia. Pero la imagen de dos naciones fundadas en su linaje, una de paz y otra de lucha, le llenaba de asombro. La mañana siguiente, el sol ascendió con un brillo resplandeciente, marcando el comienzo de un día que no sería como los demás. Abraham caminó por su tienda y reunió a sus criados. Les dijo: «La hora ha llegado para que busquemos al Altísimo. Necesitamos su dirección, pues mi corazón está inquieto por el futuro de nuestros hijos». Mientras los hombres se preparaban para el sacrificio, Dios se introdujo en los pensamientos de Abraham. ¿Cómo dividirán las tierras de los hombres, mis descendientes? ¿Cómo uniré un pueblo en la división de otro? Él podía sentir el peso de la responsabilidad aplastando su pecho, con la certeza de que solo en la comunión con Dios hallaría respuestas. Subió a una colina adyacente, donde el viento soplaba con suaves susurros. A medida que se acercaba al altar que había preparado, se arrodilló y levantó su voz al cielo. «Señor, tú que conoces el principio y el fin, revélame tu verdad. ¿Qué se manifestará de Ismael e Isaac? Hazme ver el plan que has delineado entre mis dos hijos». Las sombras se alargaban a su alrededor, como si el tiempo mismo se detuviera para escuchar su súplica. En ese silencio profundo, Abraham sintió algo inusual, una presencia más fuerte que antes. Y entonces la voz de Dios le habló de nuevo. «Mi siervo Abraham, lo que he colocado en tu corazón será manifestado. Ismael será una nación temible, y de Isaac surgirán los portadores de mi pacto. Pero en su historia también hay esperanza». «¿Esperanza, Señor? En medio de la enemistad, ¿cómo puede haber esperanza?», preguntó él, con voz quebrantada. La incertidumbre lo invadía, ya que entendía el significado de lo que el Altísimo decía. «Así como el mar agita el barco y lo lleva a la orilla, también yo orquestaré las olas de la historia para llevar a mis hijos hacia el cumplimiento de mi propósito. Cada separación traerá consigo una oportunidad de redención», respondió el Señor. De repente, la visión de un futuro comenzó a formarse ante los ojos de Abraham. Vio a Ismael levantándose como un gran líder, él y su descendencia influyendo en naciones. Vio a Isaac portando en su vida la luz de la promesa. Su legado avanzaría como un faro en medio de la oscuridad. Sintió cómo sus corazones, aunque distantes, permanecerían interrelacionados por la sangre del pacto y la misericordia divina. Con lágrimas en los ojos, Abraham clamó: «Señor, promete que no habrá olvido entre ellos, que a pesar del conflicto, tú reunirás sus caminos y abrazarás la historia de un pacto eterno». «Así será», confirmó la voz. «Las luchas serán muchas, pero no estarán solos. Yo seré el Dios que les guiará, y en la plenitud del tiempo los traeré de regreso a casa. Acércate y mira las corrientes de mi gracia que fluirán de ese encuentro, y cómo la redención surgirá en medio del conflicto». Mientras el sol se ponía, Abraham se sintió renovado. Aunque los caminos de sus descendientes serían turbulentos, la obra de Dios no se detendría. En ese instante, comprendió que el propósito del Altísimo abarcaba incluso lo que parecía una división. Y así, con la esperanza en el corazón, su alma ardía con el deseo de entender más. En su espíritu resonaba una pregunta profunda: ¿cómo manifestará el Señor su gloria a través de las luchas de mis hijos? Esta búsqueda apenas comenzaba, y sabía que frente a él se desplegaría un sinfín de revelaciones divinas, aguardando el momento de ser reveladas.
Al amanecer del siguiente día, la luz dorada del sol se filtraba entre las hojas, bañando el campamento de Abraham en un resplandor celestial. Él despertó con el eco en su mente de las promesas que le había revelado el Señor. Sin embargo, los misterios que aún rodeaban su corazón lo impulsaron a buscar con mayor fervor la voluntad de Dios. Así que tomó su manto y partió hacia el pozo, donde las aguas frescas cantaban suavemente como un canto de alabanza. Al llegar, encontró a sus criados conversando en voz baja. —¿De qué hablan? —les preguntó Abraham con curiosidad. Uno de ellos, un joven que había servido con fidelidad en su casa, dio un paso adelante. —Señor, hablamos de nuestras familias. La incertidumbre de lo que ha de venir nos hace dudar. Estoy seguro de que nuestros destinos también están en las manos de Dios —respondió Abraham. Sin embargo, mientras hablaba, sentía una inquietud crecer en su interior, una necesidad de volver a la presencia del Altísimo. Poco después, Abraham se encontró nuevamente en la colina, donde la voz de Dios había resonado en su alma. Con la cabeza inclinada comenzó a orar. Señor, te ruego que me des más claridad. Ismael e Isaac, sus descendencias se dividirán. ¿Cómo cumplirás tu pacto en medio de tal conflicto? Al cerrar los ojos, una visión se desató ante él. Vio a Ismael y a Isaac, jóvenes en su camino, pero cada uno enfrentando sus propias pruebas. El primero se encontraba solo en el desierto, junto a su madre, clamando entre las sombras. Abandonado, parecía perdido, pero entonces una luz apareció y una voz suave susurró. No temas, Ismael, porque yo estoy contigo. Abraham sintió el calor del consuelo divino, como un abrazo que abraza el alma. En otra escena, vio a Isaac en el monte Moría, llevando la leña para el sacrificio, sin saber que su futuro era parte de un diligente plan. Allí, el altar se preparaba, y la voz de Dios pedía obediencia. Abraham se conmovió, recordando su propio sacrificio, cuando la fe y la obediencia eran puestas a prueba. La lección era clara. La fidelidad era un hilo que unía tanto la historia de Ismael como la de Isaac, un quid ínfimo que, aunque en caminos divergentes, llevaba a un mismo propósito. «Oh Señor», clamó Abraham, «tú usas la prueba para forjar el carácter. De Ismael levantarás naciones, y de Isaac, tu pueblo elegido será establecido. Pero, ¿cómo asegurarás la paz entre ellos? ¿Hay reconciliación en tu divino plan? Ten confianza, Abraham», contestó la voz del Altísimo, resonando en la vasta extensión del cielo. Cada nación llevará su carga y enfrentará sus guerras, pero en este laberinto de desafíos he preparado un camino de redención donde mis hijos podrán encontrar la unidad en el entendimiento, y cuando el tiempo de la plenitud llegue, uniré corazones y propósitos. En ese instante, comprendió que la historia no se construiría solo a través de la lucha, sino también a través de la búsqueda de la paz. Las naciones nacidas de su linaje tendrían la oportunidad de buscar al Dios de sus padres y en su luz hallar la reconciliación. Abraham se sintió fortalecido al internar la grandeza de ese plan. Su fe creció mientras comprendía la compleja pero hermosa tapicería que el Señor había tejido. Dame sabiduría para guiar mis pasos e instrucciones para guiar a mis hijos, suplicó con fervor, y en su corazón palpitaba la certeza de que cada uno de ellos estaba llamado a un propósito mayor que ellos mismos. Así, mientras un nuevo día comenzaba a florecer en el horizonte, la sombra de sus pensamientos se disipaba. Bajo la grandeza de los cielos, sintió que la revelación aún no había terminado. La pregunta permanecía: ¿qué papel jugarían las generaciones venideras en este entrelazado destino de un pueblo y su Dios?
La historia de Ismael e Isaac apenas estaba comenzando y como las estrellas en lo alto, el plan de Dios brillaba más allá de la comprensión humana, aguardando el momento de ser desplegado con toda su gloria. Al siguiente amanecer, la brisa suave trayendo aromas de la tierra prometida acariciaba el rostro de Abraham. Sin embargo, el eco de la revelación había dejado una inquietud en su corazón. Mientras caminaba hacia el altar donde ofrecía sus sacrificios, su mente estaba llena de preguntas que parecían pesar en su espíritu como un fardo. ¿Cómo, Señor, sostendrás tu promesa en medio de estas divisiones? ¿Qué será de mis hijos cuando los días de mi vida lleguen a su fin? Clamó internamente, buscando respuestas que parecían flotar en las corrientes invisibles del aire. Su corazón anhelaba ver a Ismael e Isaac unidos en un abrazo de reconciliación. Sin embargo, la realidad de la rivalidad que se tejía a través de sus vidas lo apremiaba. Al llegar al altar, encendió el fuego, y mientras las llamas danzaban, recordó las palabras del Altísimo. He preparado un camino. Aquello era un destello de esperanza, pero el dilema aún perduraba. Durante los días venideros, Abraham comenzó a orar fervientemente, buscando no solo por su familia, sino también por los pueblos que de ellos surgirían. Señor, que tu divino propósito se cumpla en medio de esta tormenta. Cada uno de ellos tiene su historia, pero nosotros, como sus padres, debemos guiarlos hacia ti. Mientras oraba, el cielo se oscureció repentinamente, como un velo que cubría el rostro del sol. El viento cesó, y un profundo silencio se apoderó de la naturaleza. Abraham sintió un estremecimiento en su corazón. Sabía que el Altísimo estaba a punto de hablar. En un instante, la visión del cielo se abrió ante él, y nuevamente lo rodeó la voz de Dios, imponente y clara. Abraham, escucha mi palabra. No solo yo soy el Dios de Isaac, también soy el Dios de Ismael. Mis caminos son más grandes y menores son las conjeturas humanas. La enemistad que presencias hoy tiene un propósito. Mis designios se cumplirán en el tiempo que he establecido. Asumió una postura de profunda reverencia. Las palabras resonaban en su ser. ¿Cómo, oh Señor, puedes permitir esta lucha entre los hijos que has dado? ¿Puede el conflicto llevar a la paz prometida? Así como la roca se transforma con el tiempo, también lo hacen los corazones del hombre. Trabajaré en ellos, y de ambos pueblos levantaré un pueblo grande. Un día, aquellos que hoy se rechazan encontrarán en mí la verdadera libertad. Desde sus conflictos surgirán diálogos que los unirán en la búsqueda de la reconciliación. Habrá un camino que no han de ver inmediatamente, pero se revelará en el tiempo correcto. Abraham sintió un nuevo ímpetu en su fe. Dame, Señor, la visión de lo que has prometido, que mis ojos puedan ver el cumplimiento de tu mano en las generaciones futuras. Entonces la voz del Altísimo vibró con una claridad inquebrantable. Mis promesas no son ligaduras, sino bendiciones. Aquellos que creen, a ellos les revelaré el camino. En sus luchas hallarán mi perdón, y en su unión, la resurrección de su identidad. Se detuvo un momento para meditar en la grandiosidad de la declaración divina. Sus propios anhelos palpitaban con la realidad de lo que venía. Un día en que las manecillas de tiempo se cruzarían sobre una tierra redimida. No temas, Abraham, porque el tiempo de la reconciliación pronto vendrá. Aunque hoy parezca sombrío, la luz se levantará sobre esas naciones. Tú y tu fe serán fundamentales en el plan mío. Con esas palabras resonando en su corazón, Abraham sintió una paz inquebrantable que le envolvía. Se le permitió vislumbrar que el futuro, aunque incierto, estaba seguro en manos de su Creador. Nuevos sabores de gracia estaban en el horizonte, y un nuevo amanecer de esperanza se alzaba, aún no revelado completamente. Así,
Mientras el cielo despejado comenzaba a ceder ante los primeros rayos de un nuevo día, el espíritu de Abraham ardía con la promesa. Pero los desafíos que enfrentaría su descendencia aún latían en el aire, y el camino hacia el cumplimiento del pacto era una travesía a recorrer, llena de preguntas. ¿Qué sorpresas y visiones más acabarían trayendo los vientos del destino? Las palabras de Dios seguían latiendo en su corazón, mientras el cuento del cumplimiento divino entraba en su siguiente etapa. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a romper el horizonte, la paz en el corazón de Abraham se transformó en una expectativa ferviente. Las palabras del Altísimo resonaban en su mente. A través de Ismael e Isaac levantaré un pueblo grande. Sin embargo, esa certeza iba acompañada de una inquietud sobre el futuro de ambos jóvenes. La promesa de grandes naciones emergiendo de su linaje también conllevaba el peso de la enemistad que ya se incubaba entre ellos. En los días siguientes, Abraham sabía que debía ser un líder sabio y un ejemplo para sus hijos. Convocó a Isaac y a Ismael y, sentándolos juntos, compartió la importancia de lo que estaba en juego. Hijos, el camino que nos ha trazado el Señor es uno lleno de desafíos, pero en este sendero también hay promesas de unidad. La historia de nuestras vidas no es solo para nosotros, sino que afectará a muchos. Isaac, con su dulzura e inocencia, miró a su hermano con curiosidad, mientras que Ismael, el mayor, parecía mantener una altivez que escondía su dolor y su añoranza de la aceptación. Las tensiones a menudo se transformaban en competencia, y Abraham sabía que el amor y la unión eran esenciales. Recordad siempre que aunque venimos de padres distintos, somos llamados a ser más que la suma de nuestras partes. No permitáis que la enemistad entre vosotros defina vuestro destino. Días se convirtieron en semanas, y la tensión familiar continuaba creciendo. Ismael era un joven fuerte y audaz, sobresaliendo en la casa y el trabajo en el campo, mientras que Isaac, el niño de la promesa, era más contemplativo y guiado por la sensibilidad del espíritu. A menudo, sus diferencias provocaban desacuerdos, y la sombra del conflicto parecía cernirse sobre su hogar. Una noche, mientras Abraham oraba, vio nuevamente cómo el cielo se iluminaba. En aquel instante, comprendió que cada batalla entre sus hijos era una representación de una lucha más grande que apenas comenzaba a manifestarse. Las voces del desierto y del hogar eran parte de un canto que hablaba de la justicia divina y el amor de un Creador que deseaba redención para todos. Al día siguiente, el cielo estaba despejado y la brisa fresca acariciaba la tierra, motivando a Abraham a hablar con más claridad sobre la promesa de Dios. Reunió a su familia en el campo y les recordó: «Hoy pienso en todas las naciones que surgirán a partir de nosotros. No se trata solo de nuestra historia individual, sino de un legado que puede cambiar el rumbo de la humanidad». Mientras hablaba, sintió que la presencia del Señor se cernía sobre él. «El tiempo está cerca», le susurró el Espíritu. «Sabrás el camino en el que deberás guiar a tu familia. Las divisiones serán desechadas en el tiempo adecuado». Con el corazón palpitante, Abraham miró a sus hijos y les preguntó: «¿Qué deseáis ofrecer al mundo?». Los hermanos se miraron, y en el silencio, cada uno entendió que debían encontrar su propósito. Isaac fue el primero en hablar. «Vengo de un linaje de fe y promesa. Quiero ser el hijo que Dios imaginó, el que guiará a nuestro pueblo hacia la luz». Ismael, a su vez, pronunció con firmeza: «Quiero ser un líder fuerte, que guíe y proteja a mi gente». Al oír estas palabras, Abraham sintió que había un hilo de conexión que comenzaba a tejerse entre ellos. Ambos tienen un papel esencial, y juntos representáis las manos de Dios trabajando en la historia. La lucha no es solo contra el otro, sino contra el miedo hacia un futuro desconocido. Esos días
Fueron un tiempo de reflexión y de búsqueda. Abraham oró con fervor, pidiendo guía y revelación sobre el futuro que estaba por venir. Las ansias de ver a sus hijos unidos y cumpliendo el propósito divino llenaban su alma. Pero el cielo parecía mantenerse en expectante silencio. Un día, cuando el desierto se encontraba en calma, Abraham sintió que el Altísimo deseaba revelarle más. Subió a la cima de la colina cercana, donde a menudo se encontraba a solas con Dios. Al alzar su voz en la oración, un brillo envolvió su alma, y allí, de nuevo, la voz del Señor rompió la quietud. Abraham, mira hacia la tierra. Al momento, la vista se expandió ante él. Vio a las generaciones que seguirían, las luchas y las victorias de Ismael e Isaac. Ambos caminos son necesarios en mi historia. Las divisiones abren espacio a la reconciliación. El conflicto trae la claridad que permitirá el entendimiento. «Oh, Señor, ¿cuándo será esto?», clamó Abraham, con la esperanza que ardía en su pecho. «En el tiempo de la promesa, reuniré lo que ha sido fragmentado. A través de vastas más generaciones, en el desierto y en el hogar, mi nombre será exaltado por todos. El sacrificio de cada corazón abrirá puertas a la plenitud de mi amor». Esa respuesta llenó a Abraham de un optimismo que casi no podía contener. Las historias de sus hijos y sus tribus no solo escribirían un relato de guerra, sino también una de entendimiento y paz. Era el inicio de una travesía, una gran narrativa que haría eco a través del tiempo. Regresando a su hogar, ve a sus hijos en el horizonte, jugando juntos por primera vez sin rivalidad. Entonces comprendió que el plan de Dios tenía incidencia sobre el pasado, el presente y el futuro, aguardando los ideales de reconciliación y unidad, incluso en medio de la separación. La promesa de un nuevo amanecer relucía en su corazón. Las naciones nacidas de su linaje, Ismael e Isaac, no serían enemigas eternas. Un día, el plan soberano de Dios sería revelado. Las corrientes de gracia se desbordarían, y todos los pueblos que habitaran la tierra encontrarían vida en la búsqueda del mismo Dios que les había traído a la existencia. ¿No es esta una invitación a todos, en cada historia, a confiar en el propósito divino que se despliega en el tiempo? Las dudas y los dilemas forman parte del camino hacia la redención. La búsqueda de unidad entre los hijos de Abraham apenas comenzaba, y el eco del plan eterno de Dios aún aguardaba a ser revelado en este viaje hacia la plena restauración.